Los demonios no necesitan escuchar lo que dices. Ellos sienten lo que llevas. Cuando el cielo está en silencio, el infierno celebra. Nunca pensé que algo así me pudiera pasar. Yo estaba cuidando a mi hijo, como cualquier madre lo hace, cuando noté que él temblaba de miedo en su habitación. Señalaba detrás del tocador y decía: «Hay un hombre allí, mamá». Miré y no vi nada, pero su miedo era real. Pero esa noche, el que iba a sentir miedo era yo, porque lo que mi hijo vio, yo también lo empecé a ver. Fue el día en que el diablo entró en mi habitación vestido de persona y trató de comprar mi alma. El olor vino primero, un olor sulfuroso y podrido, como si algo estuviera muerto dentro, y poco después apareció, bien arreglado, con traje, con un bolígrafo dorado en el bolsillo y una sonrisa que helaba todo el cuerpo. No gritó, no forzó. Él acaba de hacer una propuesta. Dijo que sabía de mis dones, que quería todo lo que Dios me había dado, que me pudiera sacar de esa vida difícil, de la casa de mi suegra, de la enfermedad de mi marido, de las crisis de mi hijo. Pero a cambio, necesitaba firmar. Me quedé congelado. Nunca fui un firme creyente en la iglesia, pero había visto lo suficiente para saber de qué se trataba. Lo que más me asustó fue que él lo sabía todo. El auto que soñaba mi esposo, la motocicleta azul que quería, el dinero que no teníamos. Abrió una especie de pantalla, como una televisión en el aire, y mostró todo lo que podía ser mío, todo lo que siempre quise. Pero solo hice una pregunta: ¿puedes darme la salvación? Él frunció el ceño. Él dijo: cualquier cosa menos eso. Fue entonces cuando entendí quién era. No era solo un mal espíritu, era él, el enemigo, que viene a matar, robar y destruir. Y allí, en esa habitación, mientras mi hijo temblaba, quería mi alma. Dije que no. Invoqué el nombre de Jesús. En el momento, sus pies empezaron a incendiarse. Él estaba furioso. Dijo que eso haría mi vida 1000 veces peor. Pero aguanté. Y en ese momento, aún sin saber exactamente qué hacer, decidí no rendirme. Después de eso, comencé a ver el mundo de otra manera. A partir de esa noche, mi hogar se convirtió en un campo de batalla espiritual. Vi cosas que muchas personas no creerían. Tuve sueños, revelaciones. Fui llevada en espíritu a lugares que parecían no existir. El infierno no es solo una idea. Es un lugar organizado, dividido en sectores, donde cada pecado tiene su dirección. Y ahí fue donde me llevó el Señor. No una ni dos, sino 3 veces. Y lo que vi cambió todo. Si todavía piensas que es solo una historia, solo otro vídeo, detente ahora y escucha con atención. Vi niños gritando en el infierno, vi artistas encerrados en jaulas, vi gente buena, mi familia, con el alma ya encadenada incluso antes de la muerte. Y entendí que este mundo en el que vivimos es solo una parte de la realidad. Hay otra dimensión, invisible, pero completamente real. Y en esta guerra, o tienes la sangre de Jesús en tu vida, o ya has sido marcado para caer. Esa noche, mi hijo durmió abrazado a mí, con su cara enterrada en mi pecho, como si su corazón supiera que el mal aún estaba cerca. Pero no pude dormir. Ese olor permaneció en la habitación durante horas. Fue como si hubieran dejado allí una advertencia. Y entendí que desde ese momento ya no era una simple mujer que pasaba por dificultades. Yo era un objetivo. Alguien querría comprar. Y eso me despertó. O me fortalecía en Dios, o caería. Comencé a orar al amanecer, realmente asustado. Hablar con Dios como quien llora por teléfono pidiendo ayuda. Y ahí fue cuando me quedé desconcertado por primera vez. No pregunté. Simplemente cerré los ojos y sentí que mi cuerpo se dormía y mi espíritu se iba. Descendí como si pasara por capas de tierra caliente, atravesando túneles que parecían hechos de carne. Un olor insoportable lo invadió todo. El ángel me tomó la mano. No hablaba mucho, pero su presencia me mantenía de pie. Lo primero que vi
Fueron paredes vivas. La gente se quedó pegada a ellos, con la cabeza fuera y gritando sin parar. No podían moverse, solo sentían dolor. El calor era absurdo. Había humo, pero no como fuego. Era un humo húmedo, con olor a sangre, sudor y muerte. Miré hacia arriba y no había cielo. Fue como si Dios no hubiera escuchado nada desde allí. Sentí una opresión en el pecho, pero el ángel me miró como diciendo, «Querías ver, ahora mira». Y eso me rompió por dentro. Me llevó a otros sectores. Cada parte de ese lugar parecía tener un propósito. Adulterio, mentir, idolatría. Y en cada uno de ellos, las personas sufrían el reflejo exacto del pecado que habían cometido. Mujeres siendo violadas por demonios risueños. Hombres obligados a beber orina como si fuera licor. Y gritaron el nombre de Jesús. Pero allí no hubo respuesta. El dolor era constante, el arrepentimiento era demasiado tarde y los gusanos no morían. Estaba temblando, llorando y rogando por salir. Pero el ángel me dijo, «Necesitas ver más». Y me llevó a una zona donde estaban los violadores. Y lo que vi, no sé ni si podré repetirlo. Los cachorros demoníacos se abrieron el vientre y sus entrañas se derramaron, pero luego sus cuerpos se regeneraron para ser destruidos nuevamente. Era un ciclo sin fin. Y lo peor fue escuchar los gritos. Esos gritos ya no abandonarán mi mente. Eso fue real. Tan real como el suelo de mi casa. Tan real como el dolor de ver a un niño enfermo. Cuando regresé, mi cuerpo estaba congelado. Sentí dolor en la espalda, los hombros y el cuello, como si lo hubiera atrapado. Tenía fiebre, dolor de cabeza y escalofríos. Pero sobre todo, de una cosa estaba segura: nunca volvería a vivir igual. Ya no podía ignorar el mundo espiritual, no después de lo que vi. Y si estáis escuchando esto ahora, no penséis que esto es solo otro bonito testimonio. Piensa si estás listo, porque en ese lugar la oportunidad ya se acabó. Estaba despierto. No me había quedado dormido, no me había acostado, ni siquiera había cerrado los ojos. Era el amanecer. Me senté en el borde de la cama rezando como de costumbre. Pero ese día ocurrió algo diferente. Fue como si mi espíritu hubiera sido arrancado de mi cuerpo en pie. Permanecí consciente todo el tiempo. Podía sentir mi corazón latir, pero mi cuerpo se sentía ingrávido. El ángel apareció de nuevo, pero esta vez no dijo una palabra. Él simplemente extendió su mano, y lo supe, volvería allí. Nos llevaron a una entrada, un lugar seco y desierto, con un agujero oscuro como una cueva en medio de la tierra agrietada. Y justo frente a ella, allí estaba él, un guardia demoníaco. Parecía un hombre alto y negro, con ojos como brasas y una presencia sofocante. Cuando nos acercamos, no gritó. Él olió, sí, empezó a olfatear el aire como un perro rastreador y dijo enojado, «Este olor me molesta». En ese momento, el ángel apretó mi mano con más fuerza. No sabía qué responder. El demonio me miró con odio. «Odio tu olor. Llevas el olor de esa sangre. Apestas a su sangre». Entendí lo que estaba diciendo. Era la sangre de Jesús. Y fue la primera vez que me di cuenta de que espiritualmente, aquellos que están cubiertos por la sangre del Cordero tienen un olor que el infierno reconoce y detesta. Me sentí pequeña, débil, pero también protegida. El ángel permaneció a mi lado todo el tiempo, y el diablo, aunque quiso, no pudo tocarme. Él abrió el camino y dijo, «El Creador me dijo que le mostrara. El infierno sabe que allí todo solo ocurre si Dios lo permite». Y entramos. El túnel estaba hecho de carne y latía como si tuviera vida. Se oían ruidos apagados que venían de las profundidades, gritos, llantos, murmullos que parecían salir de miles de bocas. Y cuanto más descendíamos, más calor hacía. El ángel permaneció silencioso, pero firme. A cada paso, sentí que el aire se hacía más pesado, como si el propio entorno rechazara mi presencia allí. Dentro, vi prisiones de hierro.
células reales, con barras, solo que no estaban llenos de muertos, estaban llenos de almas vivientes, personas que todavía caminan aquí en la tierra, pero que espiritualmente ya están atrapadas en ese lugar. Eso fue lo que más me destruyó. Vi gente de mi familia, gente que amo, gente que nunca imaginé ver allí, y se quedaron allí sentados, en silencio, como si hubieran aceptado su destino. Cuando intenté correr hacia ellos, el ángel me detuvo. No puedes quitártelos, todavía no. Desesperado intenté insistir. Dije que iba a volver, que me iba a disfrazar, que iba a hacer cualquier cosa. Pero el ángel me miró con tristeza y dijo: el que no huele a sangre no puede pasar. Eso me destruyó. Entendí que nadie entra allí solo porque quiere. Es una guerra espiritual. La autoridad no viene del deseo, proviene del ayuno, la oración y la renuncia. Regresé llorando, con la imagen de aquellas almas atrapadas grabada en mi mente. Y más que nunca entendí, hay personas vivas que ya están condenadas, y ni siquiera lo saben. Después de regresar de aquella visión, pasé 2 días en silencio. No podía hablar ni comer adecuadamente. Los rostros de las personas que vi dentro me obsesionaron. Sabía que estaban vivos aquí afuera, y ellos no tenían idea de que ya estaban atrapados espiritualmente. Me estaba carcomiendo por dentro. Seguía pensando, si yo no hago nada, ¿quién lo hará? Entonces se me ocurrió una idea que parecía valiente, pero era pura ignorancia. Pensé que podría volver allí sola, disfrazada, sin el ángel, y sacarlos de allí. Me preparé como si fuera a una misión secreta. Oré, ayuné un día, me vestí diferente, me puse una peluca, cambié todo lo que pude, como si eso fuera suficiente para engañar a los demonios. Era el amanecer. Me arrodillé, cerré los ojos y oré. Señor, déjame regresar. Déjame salvar a mi familia. Pero esta vez, Dios no respondió. El ángel no apareció. Y aún así, fui. Mi espíritu fue atraído hacia la entrada de la cueva. Pero el guardia ya no era el mismo. El nuevo demonio estaba en la puerta. Cuando me vio, frunció el ceño. Comenzó a olfatear el aire de la misma manera que antes. Espera, dijo. Su olor ha cambiado. Su nariz creció, como si estuviera dilatando sus fosas nasales a propósito para identificar algo. Ese olor me irrita. No eres de aquí, gritó. ¿Estás tratando de ir de incógnito? En ese momento supe que había cometido un error. Me quedé sin cobertura, sin orden, sin autorización, y eso me puso en riesgo. Intenté correr hacia la cueva. Solo quería llegar a las celdas, ver si mi familia todavía estaba allí, intentar abrir esas cárceles con mi mano si tenía que hacerlo. Pero me agarró del brazo con tremenda fuerza. En el momento en que su mano me tocó, sentí una sensación de ardor, como si un hierro caliente hubiera tocado mi carne. Me echó tan fuerte que mi espíritu fue arrojado de nuevo a mi habitación, y cuando me desperté, mi brazo todavía ardía. Había una marca roja en el lugar donde lo sostuvo. Tuve ese ardor durante días. Y ahí entendí. El infierno tiene turnos, tiene guardias, tiene estructura. Ellos saben quiénes somos. Conocen el olor de los salvados. Ellos siguen órdenes. Y no podemos invadir territorio enemigo sin el permiso de Dios. No me habían enviado. Había ido en busca de la emoción. Y casi pagué un precio muy alto por ello. Pero aún en medio de mi error, la sangre de Jesús me cubrió. Porque eso fue lo que me trajo de vuelta, solo eso. Desde entonces, dejé de actuar según las emociones y comencé a actuar según una dirección. Ya no rezo solo llorando. Yo oro con propósito, ya no ayuno solo cuando puedo. El ayuno como disciplina de guerra. Porque entendí que la salvación no es una broma. Esa liberación no es impulso, y ese infierno no respeta sentimientos, solo autoridad. Y esto solo se puede lograr a través de la renuncia, la santidad y la intimidad con Dios. El mundo espiritual no es un cuento, es la realidad. Y si quieres ganar en ello,
Necesitas vivir como alguien que ya ha sido marcado por el cielo. Mi madre se estaba muriendo. Los médicos dijeron que no se podía hacer nada más. 1 mes de vida, quizás 6 como máximo. Ella no reconoció a nadie. No comía, no caminaba, no hablaba. La alimenté, la bañé, la cambié como si fuera una niña. Dormí rezando y me desperté de rodillas. Yo era solo un adolescente. Cuidé de ella y de mis hermanas como si fuera la madre de todos. Mi padre salía a trabajar a las 4 de la mañana y yo me quedaba con todo. Pero esa noche ya no pude soportarlo más y fui directo a la guerra. Me encerré en la habitación y hablé con Dios como si estuviera luchando. O el Señor la sana o me lleva con ella. Tomé la Biblia, la abrí, leí las promesas y dije, si el Señor todavía sana, hazlo ahora. Porque si tengo que ver a mi madre muerta, iré con ella. Fue entonces cuando el Espíritu Santo me atrajo. De repente, ya no estaba en esa habitación. Me llevaron a un lugar que no conocía, pero que me daba paz solo con respirar. Era un jardín. Había árboles con frutas, niños jugando, un río cristalino y un cielo más azul que cualquier otro. Vi un ángel sentado en un columpio. Me miró y dijo, «Soy Gabriel. He venido a darte la buena noticia». Mi corazón casi se detiene. No había allí dolor, miedo ni cansancio. Solo paz, una paz que sana. Me dijo que Dios escuchó mi oración, que como ocurrió con Ezequías, el decreto sería revocado, que mi madre viviera más tiempo, que Dios todavía cambia decretos, que cuando el mundo dice fin, Él dice ahora comienzo. Me desperté con esta certeza, regresé con fe en mi cuerpo. Cuando abrí los ojos, me golpeó el olor a café. Era temprano, y mi madre estaba en la estufa, de pie, con las manos marchitas, sí, pero vivas, preparando café a su manera. Me miró y dijo mi nombre. Él lloró. Él sonrió y me abrazó. Caí de rodillas y di gracias como nunca antes. La mujer que el mundo había condenado estaba allí. Prueba viviente de que la oración mueve el cielo y el cielo invade la tierra cuando un niño clama con fe. Después de eso nunca más dudé que Dios sana, que los ángeles existen, que cielos se abren y qué decretos caen por tierra. Podría decirse que es una enfermedad rara. Es posible que tenga la opinión de un médico, pero si Dios dice no morirá, entonces no morirá. Mi madre ha estado viva durante 19 años desde ese día. La enfermedad nunca más volvió a vencerla. Ella todavía tiene limitaciones en su cuerpo, pero su alma canta. Y quien experimentó el milagro nunca más vuelve a vivir igual. Ese día fue el primer vistazo al cielo. Solo me dejé llevar allí una vez y no me quedé lo suficiente como para explorar todo, pero vi lo que necesitaba. Vi que hay un lugar donde el dolor no entra. Vi que el tiempo de Dios no es el nuestro. Y vi que la sangre del Cordero también tiene poder para resucitar a los que el mundo ya ha puesto en el ataúd. Fue la tregua antes de la batalla más dura que estaba por venir, porque aún con todo esto, todavía no había terminado mi llamado. El infierno aún no me volvería a ver. Era el amanecer. Yo ya había regresado de la experiencia en el cielo, ya había visto a mi madre restaurada. Pero unos días después el Señor me despertó nuevamente. Me desperté asustado, con el espíritu inquieto. No era dormir, no era insomnio. Se llamó. Me senté en la cama y comencé a orar en silencio. Y en ese instante volví al espíritu. Solo que esta vez no bajé solo. Un ángel apareció inmediatamente. Él tomó mi mano y me llevó una vez más a la entrada de aquella maldita cueva. El mismo desierto, el mismo agujero. Pero el guardia era otra persona. El turno ya había cambiado, están organizados. Operan como ejércitos, y ellos saben quiénes somos. Cuando me vio, el nuevo demonio también olfateó el aire, y él dijo, ¿otra vez tú? Tu olor me molesta. Intenté no reaccionar. Estaba más preparado, más firme. El ángel estaba conmigo, y con la autoridad dada por Dios, entramos.
Pero lo que vi dentro fue aún más doloroso que antes, porque no fue solo tortura, fue una revelación. Vi células de hierro, jaulas suspendidas y encadenadas, y dentro de ellos, personas. Pero no eran personas que habían muerto, no eran almas del pasado. Ellos eran almas vivientes, personas que caminan entre nosotros, que asisten a las iglesias, que cantan alabanzas, que predican desde el púlpito y que aún así ya están prisioneras espiritualmente. Me quedé en shock. El ángel dijo: estos son los que ya han sido marcados. Su juicio ha sido decretado. Sus almas ya están cautivas. Solo les queda morir sus cuerpos. Cuando miré más de cerca, reconocí caras. Gente de mi familia. Gente cercana. Uno de ellos, muy activo en la iglesia, siempre con la Biblia en la mano, siempre diciendo Dios te bendiga. Y allí estaba ella, silenciosa, quieta, como si aceptara su destino. Me desesperé. Empecé a gritar su nombre: fulano, fuera de aquí, no perteneces aquí. Y ella simplemente me miró, triste, como si ya no pudiera responder. El diablo se rió, y el ángel me dijo: no puedes sacarla, no quiere irse. Ella no eligió a Jesús, ella eligió el escenario. Le rogué al ángel. Pedí volver allí con más tiempo. Dijo que iba a ayunar, hacer campaña y realizar una vigilia, que pagaría el precio. Pero el ángel dijo: nadie sale de aquí con emoción, solo con redención. Y luego me mostró otras células. Vi a jóvenes con llamados ministeriales estancados. Vi parejas con anillos en los dedos y pactos con el infierno en sus almas. Vi personas que eran falsos creyentes, que amaban la iglesia, pero no amaban la santidad. Vi falsos pastores. Vi a creyentes que se burlaban de la cruz con sus dobles vidas. Y vi al diablo sonriendo. Cuando regresé a mi cuerpo, lloré durante horas. Me sentí disgustado conmigo mismo. Miedo. Dolor. El olor del lugar todavía estaba en mi nariz. El rostro del condenado en mi mente. Fue allí donde entendí que estar en una iglesia no es suficiente. No basta con llevar una Biblia. La presencia de Jesús no es fingida. El olor espiritual no se fabrica. O tienes o apestas a los ojos del cielo. Y quien apesta a Dios, perfuma el infierno. Desde ese día comencé a orar de manera diferente, porque ahora sabía, el alma puede descender, incluso antes que el cuerpo. La tercera vez que fui arrebatado no comenzó con oración, todo empezó con un llamado. Fue como si alguien estuviera gritando mi nombre, una voz familiar pero lejana, asustado, desesperado. Estaba en casa, haciendo cosas sencillas, y de repente escuché claramente: Ana Claudia, socorro, Ana Claudia, sácame de aquí. Mi cuerpo se congeló, mi espíritu fue tomado, me llevaron de nuevo, solo que esta vez no había túnel, no hubo entrada. Fui directo al corazón del infierno. Esa voz me atravesó. Cuando llegué, lo reconocí inmediatamente. Ella era una amiga muy querida. Había muerto unas semanas antes, cáncer fulminante, pero antes de morir, la había invitado a aceptar a Jesús. Ella respondió con desdén: estoy cansada, Ana, déjalo para la próxima. No tengo tiempo para estas cosas. Insistí: no es la iglesia lo que te ofrezco, es Jesús. Pero ella no quería. Un demonio incluso se manifestó en ella y le dijo: es mía, no te la llevarás. Y vi, con mis propios ojos, ella eligió el infierno antes de la muerte. Dentro estaba encadenada, con los brazos extendidos a una pared de hierro. Lloré. Él gritó. Llamé por mi familia, por mis amigos, por mí. Pero ya era demasiado tarde. Un demonio le clavó una espada enorme en el estómago repetidamente. Y ella se desmayaba, se despertaba y todo volvía a desempezar. «Dame agua, dame comida», gritó ella, pero en el infierno no hay saciedad, no hay respuesta, no hay perdón después de la muerte.
Y esto lo comprendió demasiado tarde. Lo peor fue oírla decir: ahora lo quiero, ahora acepto a Jesús. Pero ya no queda otra opción. Allí la decisión ya está tomada. Y el infierno lo sabe. El demonio le mostró la imagen del culto que ella rechazó, el mensaje que ignoró, la oportunidad que despreció. Tuviste tu oportunidad, ahora eres mía, dijo. Y reír. Ríete como si hubieras ganado un juego sucio. Y yo, fuera de la celda, lloraba sintiéndome impotente, porque ni siquiera la oración resuelve nada una vez que el alma ha descendido. Este amigo era amable. Él hizo caridad. Ayudé a los vecinos. Doné canastas de alimentos básicos. Ella era querida por todos. Pero él nunca aceptó el Evangelio. Nunca me rendí. Nunca entregó su alma. Y ahí entendí algo que me rompió el corazón. La bondad no lleva a nadie al cielo. Es la sangre la que salva. El que abre la puerta es Jesús. Y quien cierra la última oportunidad es el propio silencio de Dios. Porque el cielo insiste, pero no obliga. Y el infierno solo aprovecha las puertas que dejaste abiertas. Regresé devastado. Pasé días sin hablar con nadie. Cuando me recuperé, conté este testimonio a cualquiera que quisiera escucharme. Algunos creyeron, otros se burlaron, pero sé lo que vi. Sé quién estaba allí. Escuché el llanto de mi amigo. Vi el arrepentimiento que llegó tarde. Y si crees que tienes tiempo para decidir, entiende, el infierno no espera. Él mata rápidamente. Él guarda silencio. Y cuando te des cuenta, puede que tu alma ya esté en cautiverio. Por eso digo, el momento es ahora. La elección es hoy. Después de salir de aquella celda donde mi amigo estaba gritando, pensé que el ángel me iba a traer de vuelta. Ya estaba débil, emocionalmente rota, y pensé que ya no podía soportar nada. Pero el ángel me llevó en otra dirección. Bajamos por un pasillo ancho, con olor a moho y azufre, y al final hubo algo que nunca imaginé que vería. Una construcción, una casa, hermosa por fuera, pero adentro estaba el lugar donde el demonio se reunieron para planificar la caída de los hijos de Dios. Era como una mesa de reuniones, piedra oscura, ovalada, enorme, varios demonios alrededor, cada uno con una apariencia deformada. Algunos tenían ojos a los lados de la cabeza, otros tenían la boca abierta en el abdomen, y todos llevaban cuadernos, papeles, estrategias. Se comunicaron entre sí. Uno de ellos dijo: llenemos la tierra de distracciones, juegos, telenovelas, música, apuestas. Hagamos que la gente olvide que el infierno existe. Y los demás aplaudieron, como si estuvieran en una conferencia. Comenzaron a mencionar los nombres de aplicaciones, series y juegos que estaban usando para atrapar a los adolescentes. Dijeron: hagámosles adictos a sus celulares. Si no oran, se debilitan. Si no ayunan, pierden autoridad. Uno de ellos levantó una botella de licor y dijo: con esto he arrestado a cientos esta semana. Otro mostró un celular. Con este juego perdí un pastor ayer. Ellos se rieron. Se rieron como si estuvieran ganando un campeonato. Porque para ellos cada alma desviada es una medalla. Pero lo más aterrador fue cuando empezaron a hablar de estrategias para destruir familias. Uno de ellos dijo: ataquemos los matrimonios con adulterio emocional, redes sociales, tentación por mensajes de texto. Otro respondió: y hagamos que los niños se rebelen. Pongamos una canción que les enseñe a desobedecer. Entremos por la puerta que ellos mismos abrieron. Y ahí entendí. El diablo no invade. Entra donde es invitado. La televisión, los celulares, la falta de oración, son invitaciones. Mientras hablaban, sentí un calor en la espalda, una incomodidad. Uno de los demonios me miró desde lejos. Empezó a olfatear el aire. «Hay alguien aquí que huele como él», gritó. Se levantó de su silla y comenzó a caminar hacia mí. El ángel se dio cuenta y me atrajo inmediatamente hacia atrás. Fue como un torbellino. Regresé a mi habitación con el corazón acelerado.
sudando y los ojos llenos de lágrimas. Y lo único que pude decir fue, están ganando, porque dormimos. Esa noche cambié de opinión. La guerra es real. El infierno es estratégico. Estudian a cada uno de nosotros. Ellos conocen nuestros horarios, nuestras distracciones, nuestras debilidades. Y si no tenemos vigilancia, no necesitan gritar, solo necesitan esperar. Porque cuando un cristiano pierde el enfoque, el diablo ya ha ganado la batalla. Desde ese día dejé de ver nada. Dejé de escuchar cualquier música. Me puse alerta. No por miedo, pero por el bien de la conciencia. ¿Por qué? La casa de los demonios siempre está en reunión, pero lo de los cristianos a menudo es silencioso. Después de la experiencia en aquella habitación donde los demonios hacían planes, mi vida nunca volvió a ser la misma. Empecé a sentir ataques en mi cuerpo, especialmente por la noche. Me desperté con el corazón acelerado, dolor de espalda y mareos inexplicables. Un día fui a trabajar y noté un enorme rasguño en mi espalda. No tenía una puerta rota, no tenía un gato, no tenía a nadie en casa más que a mí. Era una señal de guerra. La lucha que libraba mi espíritu dejó señales en mi cuerpo y supe que algo aún más fuerte estaba sucediendo. Comencé a orar más intensamente. Me desperté a las 3 de la mañana, incluso sin despertador. Ayuné sin planearlo. Lloré sin entender. Fue entonces cuando el Señor me abrió los ojos para siempre. Empecé a ver ángeles, no en un sueño, con tus ojos. Alto, fuerte, vestido con túnicas largas. Algunos tenían armadura dorada, otros plata. Uno de ellos tenía una espada llameante que parecía viva. No eran figuras poéticas, eran soldados, y siempre estaban en espera. Un día, al salir del trabajo, vi un ángel de más de 4 metros de altura parado frente a la empresa. Él estuvo allí para mí. El Señor me mostró. Él está ahí porque alguien te maldijo. Pero ninguna palabra del infierno se cumple donde hay intercesión. Caminé a casa en silencio. Engrasé las puertas. Tomé el jugo de uva. Lo consagro como sangre. Y declaré: solo los que vienen del cielo pueden entrar aquí. Lo que no huele a gloria pasa de largo. Y ese día, la atmósfera en la casa cambió. Hubo una noche en que me desperté con un ruido fuerte. El espíritu me dijo: levántate. Cuando entré en la habitación, vi una figura oscura parada en la esquina. Comencé a orar en voz alta. La figura avanzó, pero antes de que me tocara, vi un destello. Era el ángel de la espada. Cortó la figura por la mitad, desapareció instantáneamente. Caí de rodillas, temblando, y ahí comprendí: quien ora manda, el que ayuna domina, quien tiene la sangre sobrevive, y el que duerme pierde. Hoy no oro por cosas, el oro declarando la guerra. Antes de que mis hijos vayan a la escuela, pido 3 angelitos, uno para cada uno, y no cualquier ángel. Ángel guardián y de ataque. ¿Por qué el diablo no respeta títulos? Respeto a la unción. De nada sirve tener un puesto si no tienes autoridad. Y la autoridad solo viene con la renuncia. Si no ayunas, no lees la Biblia, no tienes una vida con Dios, solo serás otro creyente huyendo de los problemas mientras el diablo aplaude. Después de todo lo que vi y experimenté, aprendí una cosa: el mundo espiritual es más real que el físico, pero mucha gente lo trata como si fuera teatro. No se trata de religión, se trata de supervivencia. Si no tomas posición, te conviertes en presa. Si no oras, te conviertes en un blanco. Y si no hueles a sangre, los demonios ya saben quién eres. Ellos huelen, ellos miran, se identifican. Y si a ti no te molesta el infierno, quizás sea porque caminas en la misma dirección que él. Llegó un momento en mi vida en que dejé de intentar comprenderlo todo. Simplemente acepté que el mundo espiritual existe y que fui elegido para ver lo que muchos se niegan a creer. Todo lo que dije aquí no tenía la intención de asustarte, era para despertarte.
porque lo que vi no es el futuro. Está presente y ahora. Son personas vivas con almas atrapadas. Es el diablo escribiendo las letras de las canciones. Es un creyente con olor a muerte. Y por eso necesito preguntarte, ¿cuál es el olor que llevas en tu espíritu? Vi ambos lados, cielo e infierno, y os puedo asegurar, el cielo es real, pero no es para los que hacen el bien, es para aquellos que dan su vida. El infierno también es real, y le espera a cualquiera que viva en las apariencias, que esconda el pecado, que juegue con la santidad. No se trata de religión, se trata de posición. O perteneces al cielo, o estás en cautiverio sin saberlo. Y cuanto más pospongas esta decisión, más apretará el infierno sus cadenas alrededor de tu alma. Jesús no murió por emoción, murió por decisión. Y Él no regresa por simpatía, devolución por autoridad. Regresad y encontrad un pueblo con sangre marcada en las puertas de sus almas. Y si no tienes esa marca, los demonios lo sabrán, porque no necesitan escuchar lo que dices. Ellos sienten lo que llevas. Aprendí esto viendo al diablo ofrecerme un contrato. Aprendí al ver a mi amigo encerrado para siempre. Aprendí a ver el cielo decir, hoy no, aún tienes tiempo. Estás leyendo esto vivo, con aliento, con el tiempo, pero necesito decir, esta podría ser tu última oportunidad. No soy profeta, pero soy prueba viviente de que el arrepentimiento solo funciona aquí. Después de la muerte no hay elección, solo una consecuencia. Así que si el Espíritu Santo está tocando tu corazón ahora, no te resistas. Si todavía sientes que tu corazón late más rápido, eso es misericordia. Porque cuando el cielo está en silencio, el infierno celebra. Y la ausencia de una respuesta divina es el grito final de perdición. Si quieres, ora conmigo ahora. No se necesita audiencia, no se necesita altar. Solo hace falta sinceridad. Di, Señor Jesús, reconozco que sin ti estoy perdido. Lávame con tu sangre, márcame con tu aroma, escribe mi nombre en el libro de la vida. Renuncio al pecado, a las máscaras, al mundo. Soy tuyo, para siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Si oraste esto con sinceridad, hoy el infierno perdió otra alma y el cielo ganó otra guerra. Este testimonio no se trata de mí, se trata de ti, sobre tu casa, sobre tu eternidad. Y si esto te tocó de alguna manera, no te lo guardes para ti, compartir. Porque alguien, ahora mismo, puede estar a solo una decisión de distancia del cielo y del infierno. Y tú, con un simple clic, puedes ser el puente. Podría ser la última advertencia, que la sangre de Jesús te guarde, que el aroma del cielo esté sobre tu vida. Y cuando los demonios intentan acercarse, huelen el olor que los hace retroceder. Si este testimonio te habló, no te lo guardes para ti, compartir, porque alguien que conoces podría estar a un paso del infierno y ni siquiera lo sabe. Este vídeo podría ser la llamada de atención que salve un alma. Sé el puente, sé la voz que Dios quiere usar.